Si os parece, vamos a empezar a dar paso a esas preguntas que nos están mandando los que nos están viendo. José Antonio González Alcántara nos dice: los elementos se retienen de especial forma en la memoria, no solo por el hecho de que sea realidad aumentada, como defiende Pablo, sino por la interactividad. Ahí queda eso, Pablo. Este fenómeno de lo interactivo es el que hace que en el sujeto se desarrollen unas variables muy concretas: identificación, traslado, engagement, catarsis y message. ¿Son estas variables y su desarrollo durante el entretenimiento interactivo las que tienen ese poder especial de retención? Es algo que estoy desarrollando en estos momentos en mi tesis. Todo esto pensado para fines publicitarios es muy potente y que recomiendo estudiar. Bueno, Pablo, ya que te ha nombrado, ¿qué tienes que decirle a José Antonio? Si puedo meter una pequeña cuñita. Sí. Una cuñita publicitaria, por favor, las preguntas más cortas. Hay que adaptarse un poquito al medio, y aunque es muy interesante y no está fenomenal, pero si se pueden resumir se agradecen, ¿de acuerdo? Y luego la segunda es justo lo que hemos hablado. Me parece fenomenal que José Antonio González Alcántara lo haya sabido resumir, ¿no? Hemos estado hablando mucho de la interacción, que es realmente el concepto clave para que el aprendizaje sea mejor. Y en ese sentido la realidad aumentada como herramienta, como bien define José Antonio, y también Pablo ha comentado igual, pues se queda en eso, en la herramienta, lo que permite una mayor interactividad, y es la interactividad la que permite ese aprendizaje. O sea que la verdad es que más que una pregunta es un resumen bastante interesante de lo que hemos estado comentando, ¿no? Iskandar, ¿cómo afrontar el posible peligro de que la realidad aumentada acabe convirtiéndose en una estrategia de venta de dispositivos tecnológicos en detrimento de sus potencialidades educativas? Una pregunta muy interesante, Iskandar. Gracias a los móviles o dispositivos de última generación potentes, la realidad aumentada se ha podido extender, pero llega un punto en que te planteas si no es lo contrario, es decir, porque ahora mismo, sinceramente, para usuarios de la calle y con las aplicaciones que tenemos en los markets de Android y de Apple mayoritariamente, no necesitamos móviles quad-core, no necesitamos móviles con Tegra 3, no necesitamos una pasada de dispositivos, que por otro lado a mí me encantan, pero que no sé hasta qué punto el usuario de la calle les sabe sacar rédito. Entonces, es por eso que planteamos que a lo mejor tecnologías como la realidad aumentada, que de verdad hacen uso de todos los recursos de esos dispositivos, van a salvar un poco la credibilidad de esos dispositivos en el mercado, ya que ahora mismo no hay aplicaciones tan potentes como para requerir ese hardware. Entonces, efectivamente, es una pregunta interesante y puede ser. ¿Tú qué opinas? Yo opino que el mercado educativo generalmente tiene muy poco motor, y que desgraciadamente siempre vamos a la cola, o el segundo o el penúltimo. Entonces... ¿Pero se puede utilizar como una excusa? Se puede utilizar como una excusa, está claro. Pero el motor va a ser sin duda el entretenimiento, ¿no? Eso es turismo de masas para los medios digitales, y de ahí pues los frikis de siempre de educación pues sacaremos nuestras aplicaciones para que aquello funcione. Pero en realidad el motor va a ser esa parte más de entretenimiento, y ahí los móviles también, todos estos móviles de última generación, hasta pasado mañana que ya serán de penúltima generación. Efectivamente. Pues todos estos móviles de última generación también tienen su razón de ser, ¿no? Que haya aplicaciones que permitan un mayor grado de interacción con medios de comunicación social, por ejemplo, juegos o cualquier otra. ¿Qué tecnología utiliza? ¿Android, Java? Como tecnología tiene muchas capas, es decir, están los creadores de tecnología, los que diríamos los creadores de las librerías con las cuales un desarrollador va a crear su aplicación, los creadores de aplicaciones, que pueden crear aplicaciones específicas pues, para educación, para retail, para marketing, para lo que sea, y luego un paso que aún no está muy definido, que es de empresas que crean aplicaciones para que usuarios no expertos en programación creen contenidos de realidad aumentada. Eso aún está muy verde. Entonces, en cuanto a esta pregunta, pues depende. Nosotros lo que hacemos es facilitarlo para el desarrollador. Entonces, si el desarrollador está trabajando en iOS, trabajará en Objective-C, y está trabajando en Android, en Java. Otros proveedores de realidad aumentada tienen sus propios lenguajes de scripting, que luego crean sus plugins, que luego tienes que importar. Son distintas aproximaciones. Nosotros, esta ya es una pregunta un poco más técnica, hemos optado por hacerlo como Android o como Apple lo haría, crear un framework más para que el usuario no sienta diferencia, no tenga que aprender nada nuevo en cuanto al desarrollo.
Pablo, has comentado antes que discutíais en un blog, ¿no? Nos pregunta Marta Pérez de Albeniz lo de que si al final se podía caer en utilizar esta tecnología como estrategia de venta de dispositivos. ¿De qué blog hablabas? Vamos a dar esa... Bueno, aquí estaba concretamente hablando de una discusión que tuvimos en nuestro blog, que es arlab.com/blog. Vale, perfecto. Ahí discutimos sobre, o planteamos cuestiones sobre la realidad, o sea, no solo sobre nosotros, sino sobre la realidad aumentada en el contexto educativo, en el contexto de marketing, en el contexto de lo que decía antes, si puede llegar a ser agresiva, cómo poderlo controlar. La realidad aumentada tiene cosas positivas, pero tiene cosas que controlar. Entonces yo creo que en el término medio, como siempre, aunque es lo difícil, está la clave. Y en esa línea de controlar esa tecnología, Chusa nos pregunta, ¿a partir de qué edad piensan ustedes que sería recomendable usar este tipo de dispositivos? Daniel, tú que estás más en contacto con el sector educativo, ¿qué opinas? Pues mira, yo creo que el crío tiene que estar un poquito formado para que todos los sentidos respondan a lo que realmente quiere, ¿no? Empezando por el equilibrio, sin ir más lejos, y siguiendo por control de formas, colores, expresión. Pero vamos, esto es una opinión personal, sin ningún tipo de fundamento científico ni nada, que conste, es solamente a raíz de mi impresión personal y punto, nada más. Me gustaría aquí hacer un inciso y también plantearlo como pregunta, porque yo a este nivel no soy psicólogo, no sabría responder, pero hay juegos como el iPad, que son juegos basados en realidad aumentada, y al final yo he visto tanto en vídeos como en realidad a familiares o a niños pequeños jugando con un perro que no existe. En el suelo, tocando un perro, mirando la pantalla, el perro viene, le hace no sé qué, tal. ¿Esto puede tener algún Yo no soy psicólogo tampoco, pero yo a mi crío no se lo pondría. No se lo pondría, ¿no? No. Primero que toque el perro, que le ladre, que le haga pis encima, Sí. que le saque a pasear, que no sé qué, y luego le ponemos el Tamagotchi virtual. Pero bueno, ya digo que es una opinión personal, no muy científica. Y José María Gómez, ¿qué es lo que ofrecéis desde ARLab? Nosotros hacemos las librerías. Es decir, al final nosotros lo que hacemos es encapsular, porque la realidad aumentada es una tecnología muy complicada, o sea, es fácil de entender, fácil de explicar, pero igual que a los humanos nos cuesta tampoco diferenciar caras, diferenciar objetos, hacer que eso lo haga una máquina es realmente complicado. Tiene la ventaja de que a un humano le cuesta reconocer una cara, pero reconocer entre 1000 caras no. En cambio, una máquina, una vez que reconoce una cara y eso escala, puede reconocer 1000, incluso millones de caras y tener toda la información accesible. Es decir, es un concepto muy, muy interesante. Y lo que ofrecemos nosotros son básicamente las librerías de computer vision, de visión por computador, y de realidad aumentada para que programadores, eso sí, son gente técnica, realice luego aplicaciones. Desiree Prieto, otra pregunta también muy interesante, ¿qué diferencia hay en la práctica entre la realidad aumentada y los simuladores? ¿Es lo mismo, no? La verdad que yo también lo había pensado. Pues vamos a ver, en realidad, al final, siendo puristas, la realidad aumentada requiere que haya una cámara que muestre un espacio real y que superponga un espacio virtual. Los simuladores tradicionalmente estabas envuelto en el mundo 3D, ¿no? Es decir, un simulador de bélico, un simulador de carreras, al final estás envuelto por todos lados de ese nuevo mundo 3D en el que estás inmerso. En cambio, imaginaros que lo que vemos detrás es una carrera de coches. Lo que vemos es la carretera, de verdad. Pues eso sería realidad aumentada. Sería un simulador de coches en realidad aumentada. Es decir, son conceptos muy similares. De hecho, el mundo del 3D y el mundo de la realidad aumentada son mundos muy, muy casados. Luego, Benito nos dice que miremos un poco hacia el futuro. A ver, ¿para cuándo la inteligencia artificial en educación? Primero la real, ¿no? Primero la real. Primero la inteligencia real, luego ya nos ponemos artificial. No, la pregunta es muy genérica, yo agradezco a Benito que la haga, pero es un poco filosófica. Sí. Sí, la inteligencia artificial primero tendría que aportar algo que fuera realmente útil, y no solamente útil a la hora de implementarlo y de utilizarlo, sino a la hora de configurarlo, a la hora de autoría. Es decir, tenemos herramientas de educación, tienen que ser lo suficientemente sencillas o asequibles para que permita a cualquiera que se dedique a esto, llámese un profesor, diseñar un escenario de aprendizaje que merezca la pena. Entonces, en inteligencia artificial es lo mismo.
Ahora mismo se puede utilizar para educación, no hay ningún problema. Coges las variables, las reglas, los sistemas, las metareglas, lo otro, tal, y lo tienes. Pero ¿cuántas personas pueden hacer eso? Tienen que tener un perfil determinado. Hay que llegar al público especializado, profesores, pero más general, un profesor de Bellas Artes, un profesor que no tiene por qué ser necesariamente técnico o tecnológico y que lo pueda aplicar. Ese salto de autoría para una implementación directa, yo soy bastante más escéptico. Llevamos muchos años con inteligencia artificial y con otro tipo de cosas, incluso con las redes sociales, y cuesta un montón. Y cuando al final se implementa algo, el nivel de implementación y de autoría suele ser bastante bajito. No lo tengo yo muy claro. Me gustaría contestar la pregunta antes que decía... Carmen, sí, Carmen, había una pregunta que nos hemos saltado, ¿puedo...? ¿Cómo afectan estas herramientas a la evolución del proceso enseñanza-aprendizaje? Vale, solamente un segundo, me resulta muy importante por el tema de la evaluación. La palabra mágica es la evaluación, ¿no? En realidad, la clave para poder incorporar esto en un proceso de enseñanza-aprendizaje reglado, que es una parte importante en la universidad, en FP, en los ciclos, en lo que sea, da igual, es algo complicado, porque ¿cómo evalúas que una persona realmente adquiere una determinada competencia a través de, en este caso, realidad aumentada o un determinado conocimiento? ¿Qué vas a hacerle? ¿Un test? El de siempre. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Tienes un instrumento de aprendizaje, pero no de evaluación. La evaluación sigue siendo ir rellenando crucecitas. O si es en un texto y lo vas escribiendo, el profesor lo lee. Entonces, ¿cómo incorporar todo esto como parte del proceso de evaluación, es decir, como una herramienta de evaluación? Es una clave muy interesante a la que de momento no hay una respuesta inmediata, pero que sin duda debe ser parte de la respuesta, debe ser. No debe ser solamente que yo visualizo realmente, interactúo como quien ve un vídeo y luego me examino como siempre, presentando el carné y haciendo un papelito. Eso no puede ser así. Tiene que estar esa parte de evaluación integrada dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también con la herramienta. Si no, nos quedamos... Es como estudiar un simulador, practicar un simulador de vuelo, estar 40 horas y luego examinarte en papel. Pues hay algo ahí que no cuadra, ¿no? Esa parte de evaluación tiene que estar integrada. Y Charo Sánchez también nos pregunta, ¿hay relación entre realidad aumentada y mundos virtuales? Esto es lo mismo que hablábamos del simulador. Sí, es una pregunta parecida. A ver, en realidad la realidad aumentada, lo reitero, lo que pretende es añadir una capa de información y de interacción sobre algo que realmente estamos viendo. Puede ser un mundo virtual, que nos hayamos creado un juego a nuestro alrededor, pero de verdad estemos viendo el suelo, de verdad estemos viendo esta mesa, o puede ser simplemente acceso a información. Hay una compañía de Londres inglesa que se llama Aurasma, que tienen una aplicación que lo que hacen es reconocen fotos en revistas, en periódicos, y lo que hace es esa foto cobra vida. Pasa a ser un vídeo. Por ejemplo, vemos una foto de un futbolista marcando un gol. Pues en el momento en el que le enfocamos, ese futbolista se mueve y empieza a reproducirse el vídeo hasta que marca el gol. Pero fijaros que siempre hay un componente de realidad. Tenemos el periódico, tenemos algo. No es todo, no estás metido en un mundo virtual. Entonces, es parecido a la de antes, sí. Y María Muñagorri os pregunta que ¿en cuántos años veis esto posible? ¿Estamos preparados para utilizar esta tecnología en las aulas? Lo de los años se lo dejo a Pablo. Sí, Pablo, venga. Lo de las aulas... Confiamos en tu Lo de las visión. aulas lo contesto ahora después. Vamos a ver, en realidad lo de los años es muy relativo. O sea, lo que sí que hay pronósticos, ¿no? Que dicen que de aquí a 2017 esto estará implantado, que el número de aplicaciones que incorporan realidad aumentada será de 11.000 millones, que será un mercado que moverá 5,2 billones. Entonces, bueno, tiene pinta de que desde luego esto va a explotar en algún momento. Desde luego yo no creo que en la realidad aumentada como un todo, es decir, no creo en aplicaciones puras de realidad aumentada, yo creo en la realidad aumentada como complementos para ciertas acciones, ciertas aplicaciones, pero desde luego todos los pronósticos apuntan a que va a usarse mucho. Y Daniel, ¿estamos preparados para utilizar esta tecnología en las yo pienso aulas? que nuestros profesores son fantásticos Sí. y que están preparados para asimilar. Afortunadamente en Europa, aquí en España y en el resto de Europa, por centrarnos un poquito y no ser demasiado interplanetario, tenemos un gran número de profesores altamente motivados, con mucha conciencia social y mucha vocación para implementar lo mejor que sea para sus alumnos. Hay muchísima gente en el día a día, lo vemos todos los días a lo largo y ancho de España y de Europa,
pero claro, hay que facilitárselo. Es lo que comentaba antes, ¿no? Si es algo demasiado tech y solamente hay que tener un perfil especialmente de ingeniero y además ser un profesor fantástico y además no sé qué, pues vas haciendo un cuello de botella que al final no lo supera nadie, ¿no? Tiene que ser lo suficientemente asequible, sobre todo la parte de autoría, ¿no? Esa parte de autoría para que luego la configuración y la implementación vayan también de una manera sencilla. Pero nuestros profesores están deseando, yo creo, incorporar cualquier recurso que mejore, que los alumnos suspendan menos y que todo el mundo aprenda más y se divierta más en clase, ¿no? Y José Antonio Sánchez Diosdado, que es profesor de bachillerato en Barcelona, vuelve a preguntar que en cuántos años, aquí vemos que si tienen muchas ganas, ¿cuándo va a poder disfrutar de esta tecnología a un precio asequible? Las Google Glasses parecía que era algo como más inmediato, ¿no, Pablo? ¿Las qué, perdón? Las gafas de Google. Sí, bueno, a ver, Google dice que para 2013 estarán. Ahí están. Hay que verlo. O sea, es verdad que está Google detrás y eso es una garantía, pero hay que verlo. Bueno, Pablo, nos hemos hecho una idea para 2013 entonces, sí. Eso apuntan, aunque como veis esto ya sí que es realmente heavy, es decir, estás integrado en ese mundo aumentado y es a lo que hacía referencia antes, que no sé ni siquiera si nuestro cuerpo está preparado para asumirlo, porque es algo tremendo. Daniel, yo creo que esta pregunta de Sofía para ti. ¿En el máster se trabaja en proyectos prácticos como este tema de aplicaciones de nuevas tecnologías a la educación o es teórico? ¿Y podrías poner el vídeo de uso o aplicaciones de la realidad aumentada con gafas como Google Glasses? Esa ya la hemos visto, Sofía. Sí. El máster es teórico-práctico. Tiene una docena de asignaturas donde hay parte teórica y parte de actividades prácticas y de laboratorios en función de lo que sea. Por ejemplo, para gestores de aprendizaje se instalan los gestores, se configuran, se ven cómo funciona, hay una parte ahí muy más técnica, ¿de acuerdo? Y luego también se desarrollan casos teórico-prácticos, escenarios. Lo que más aplica con diferencia, hay que tener en cuenta que es un máster con 3 bloques, que es la parte de educación, la parte técnica y la de investigación. Y la de investigación lo que hace es proporcionar una capa para todos aquellos que posteriormente quieran inscribir una tesis doctoral y apuntarse a un programa de doctorado, ¿no? Entonces, la finalidad última del máster sobre todo es desarrollar una tesina de máster que pueda aglutinar todos o parte de las herramientas que se han estado viendo, de las teorías que se han estado viendo a lo largo del máster. Entonces, la parte más práctica con diferencia es el trabajo fin de máster. Se dedican 4 meses a realizar ese trabajo con un tutor personalizado, un experto en la materia, que además dirige 1 o 2 proyectos, no más, para que esté perfectamente centrado en la persona que está tutorizando, y es una parte muy, muy práctica. Ya por sí mismo las asignaturas no son solamente un ladrillo, también hay parte de ladrillo, esto funciona así, pero no solo ladrillo, hay mucha interacción, mucho foro y una parte mucho de actividades prácticas dentro de la asignatura. Pero luego está toda esta parte transversal del trabajo fin de máster, que es sin duda, yo creo, uno de los grandes atractivos, porque cada alumno elige un proyecto y lo desarrolla durante 4 meses, y uno puede ir sobre juegos, el otro sobre redes, el otro sobre redes y juegos, lo va mezclando y práctico. Desiree Prieto, ¿la aplicación de Android Layar tiene algo que ver con todo esto, Pablo? Pues sí, de hecho ha sido una de las mayores promotoras de que la realidad aumentada, para que la realidad aumentada pueda extenderse y ser conocida mundialmente. Ellos empezaron geolocalizando, un poco lo que hablabas, es decir, vas por la calle y quieres buscar restaurantes a tu alrededor, pues en la vista de cámara te dices aquí tienes uno, aquí tienes otro, aquí tienes otro. Empezaron por ese tipo de realidad aumentada basada en geolocalización, y ahora últimamente han pasado a la parte esta que comentaba antes de retail, de revistas, que hace esta compañía Aurasma de Londres. Entonces sí, efectivamente son una killer app, son una aplicación que se dedica a... Su contenido básicamente es realidad aumentada. Sí. Y Pablo, ¿qué pasos recomendarías a aquellos que quieran trabajar en este ámbito? Tanto en empresa como en educación, investigación. ¿Por dónde empezar? ¿Qué estudiar para aquellos que se plantean? ¿Pero quieren trabajar desde el punto de vista del que desarrolla las aplicaciones o desde el punto de vista del que las usa? Del que las desarrolla. Del que las desarrolla. Bueno, a ver, al final lo bueno de la realidad aumentada, o al menos nosotros lo que estamos tratando o intentando contribuir, es que no requiera un aprendizaje adicional. Es decir, no es una tecnología nueva que un desarrollador, un programador va a tener que aprender desde cero. Cualquier programador que tenga conocimiento de desarrollo móvil, en el caso de los smartphones, de Android o de iOS, también hay realidad aumentada en web, en Flash, pues que conozca ActionScript 3, va a poder acceder a ese tipo de aplicaciones gracias a la gente que está construyendo esas librerías, para que no se tenga que desarrollar todo desde cero, que eso sí que sería complicado. O sea, tiene que ser programadores.
Perfecto. Pues ahí queda eso. José Antonio Sánchez Diosdado también nos pregunta, ¿puedo conseguir en algún sitio soft de demostración para probarlo en el aula? Aquí ya hay ganas de poner esto en marcha. Pues sí. Concretamente, hay muchas páginas que ofrecen demos, nosotros tenemos varias, y no específicamente de educación. A ver, educación es un ámbito aún muy específico y por explorar, con lo cual la verdad que yo tampoco tengo mucho conocimiento de qué empresas hay. Conozco, por ejemplo, que la Universidad de Valencia está haciendo cosas al respecto y me imagino que en su página web sí que tendrán algunas demos específicas de educación, pero no soy experto en esa aplicación a la educación. Nos echamos un mano a mano tú y yo luego y proporcionamos 3 o 4 enlaces Claro que sí. paralelos al vídeo cuando se edite y ya está. Eso es, pues hasta aquí la clase de hoy. Bueno, yo creo, muchísimas gracias Pablo, Daniel, yo creo que hemos intentado contestar a las preguntas que nos habéis mandado, a lo mejor ha quedado alguna por ahí, pero ya sabéis que el tiempo es limitado. De todas maneras os queremos dar 2 direcciones en las que yo creo, ¿no?, que estáis disponibles para seguir resolviendo cuestiones. Bueno, Pablo ha dado una dirección de un blog y luego para acceder al máster y seguir en contacto contigo. La dirección exacta la tenéis aquí. Me gustaría recordar que es el primer máster 100% online oficial.